Señoras y señores, buenas noches. ¿Cómo están? Mirá, ¡epa! Arrancando el programa del día de hoy, martes, como siempre, como todos los martes, 21 horas. Vos prendés Tigo Sport, Canal 100, canal de los deportes, donde disfrutás del fútbol. ¿Qué más te puedo decir de este canal? Y en la fusión con Pasión Estudios, donde te traemos información juvenil. Podría ser juvenil. Es lo menos juvenil del mundo decir bueno, juvenil. boludo, pero igual. Me espero que Rubén Darío da Rosa nos diga juvenil. No, ya es juvenil. Lo menos Información, juvenil del mundo. Contada de manera fresca. ¿Puede ser, Pio? Peor. Peor. Pero a usted no le gusta nada, no le gusta nada. Y a vos menos seguro. ¿Cómo te va, Coque querido? ¿Todo bien? ¿Por qué me haces, Rubén? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Por qué no te gusta nada? ¿Cómo estás? Aún menos. ¿Cómo estás? Te estoy hinchando. ¿Cómo estás? Bien. Saludar a toda la gente, te pido, por Avísame. favor, a todo el país. Avísame, salimos ahí enfrente, ¿eh? No. Avísame. Saludale a toda la gente que hoy nos está viendo, por favor. Hola, gente, ¿cómo andan? A la pucha, pero tampoco para que sea Argel, viejo, tranquilo, nada. Franco da Rosa, ¿cómo estás? Muy feliz, muy contento. Orgulloso de mi segundo club. Espera. Mucha gente le tiene como segundo club. Pero le quiero mucho al querido Guaraní, al indio. Saludamos ya a Zacayala. Están los muchachos, Coque Cerrista. Mira, po, el chat aparece Coque Cerrista, ¿eh? Sí, hay un tipo que en el chat se llama Coque Cerrista. Es un Coque maleducado. Cerrista. A mí me parece un maleducado. Antes de se olviden comenzar... de Guaraní. dice No, por ahí. el equipo de Bernay está Qué dando que equipazo. hablar. Y Bernay que vino... Van a ser campeones. ¿Cómo? Guaraní va a ser campeón. 1-0-0-5-5. Hay que hablar sobre esto. Antes de comenzar con toda la información, les pido ya que vayan preparando todas sus fotos que vamos a estar viendo. 0986 15 21 80 el día de hoy. Pero antes hay que pedir el menú al mesero Pablo. Al mesero Pablo. ¡Pablo! Pablito, pasame el menú. Que hay que hablar sobre estos temas. Caída franjeada, vamos a hablar de lo que aconteció justamente en el partido ante Guaraní Olimpia, Guaraní un 4-0, vamos a estar ahondando sobre Muy ese lindo partido. es decir caída. Pero tranquilo. Bochorno. No, tranquilo. Pelada. Ciclón en Copa. Cerro Porteño juega ante Estudiantes mañana por una noche copera buscando la victoria de local ante el equipo de La Plata. Polémica arbitral, hay que hablar obviamente. No vamos a estar dando nombres, no vamos a juzgar este fue el que pitó mal. No, vamos a hablar y analizar las jugadas en sí. Porque eso es lo que hay que hacer. Migración Guaraní. ¿De qué se trata Migración Guaraní, Marcos? Explícame. Te explico. Jugadores que en estos momentos ya están poblando Europa, están poblando la Premier y también equipos que están sondeando, equipos grandes de Europa, sondeando por nuestros jugadores, como por ejemplo La Joya, y eso vamos a ir ahondando más adelante. Juvenil, ahondando. A la pucha, pero... Fresco. ¿Pero por me qué? Me gusta tu léxico. Claro, estamos aprendiendo. Queremos que la gente que nos está viendo pueda disfrutar de este programa. Te agradezco por el menú, mi querido Pablo, y es momento de hablar sobre lo que aconteció justamente este fin de semana. Olimpia. Primer tema, yo sé que a Coque no le va a gustar hablar de este tema, yo creo que ya quiere pasar la página, creo que ya quiere comenzar a guionar lo que va a ser la Copa Paraguay, por ejemplo, o lo que queda el partido ante Libertad, o algo por el estilo. La última bala. ¿Cómo? Así luego. La última bala. El último boleto para subirte al tren. O Contra sea, Libertad. imagínate, Lo último. 2023. Queremos ganar la Copa. 2024. No te voy a permitir que diga esa barra basada. Son maleducados. ¿Por qué? Barra basada. Son maleducados. ¿Por qué? Sos un maleducado. 2024. ¿Por qué voy a decir una barra Sos basada? maleducado. Adelante, Marcos. No voy a decir. Ya sabes lo que va a decir. Sí, No. ya sé lo que vas a decir. Bueno. Maleducado. Bueno. ¿Qué va a decir? Bueno. Muy bien. No, Muy bien. pero Está grabado. Porque No. así como vas a decir ese, tenés que decir ese Rotan. Bueno, me Queremos calmo. salir campeón. Queremos salir campeón. Grabación Queremos salir estudio, campeón. Queremos salir dice campeón. Carlos. Queremos salir campeón. O Libertad. No, tranquilo. ¿Cómo era 2023 queremos ganar la Copa? 2024 No. queremos... ¿Cómo?
¿Eh? 2025 Y decí, pegaría dale, ya decí. la No, Copa. no voy a decir. ¿Decí? No, por respeto al hincha olimpista. No Muy por, bien. por respeto al 2025 hincha Coque. pegaría No es ir a la Copa, grabado. creo. No es grabado. Che, Coque, ¿qué pasó? Explícame, porque el hincha olimpista no está entendiendo qué está pasando con su club. Y nada, nos rompieron. Nos Le destruyeron. ganaron. No. Nos ganaron, boludo. Y le ganaron bien. Y nos ganaron bien. Olimpia jugó mal, se planteó mal, se leyó mal el partido. Y nos ganaron. Ganar es muy poco. A la puta. Les golearon. Cierto, Sí, fuera de bola. Y le- sí, nos golearon, boludo. Podía Le ser un pasaron el 5-0. trapo. Podía ser un Valle 5-0. Vita. Podía ser un 5-0 fácilmente. Saludo para el profe Víctor Bernay, Que estuvo por acá. Le dimos suerte. que estuvo por acá, justamente. Y le felicité por la victoria. Bueno, le felicito mucho a Bernay, pero a Nico no. ¿Por qué a su- Nico Nico es no? su hijo. Espera, no tengo mi celular. Pero Nico es un pesado. Es un pesado. A vos te envió el audio. No te preguntó nomás por qué no subías cosas de Olimpia. 1, Porque 2, 3, 4, cuando dice ganaban subían Ángelo. mucho. Eso no me dijo. Te mando un saludo, Nico, ¿eh? Contra la U de Chile no le dieron tanta suerte, No. dice Adrián Fle. Tranquilo. Bueno, muchachos. Tranquilo. Gracias, U de Chile. Pero yo quiero preguntarte algo. A las puchas, Coque, déjame preguntarte, hermano. Déjame Y decime. preguntarte. ¿No fue un partido bien... Un partido bien planteado, un partido que no vi al Olimpia, que el olimpista quiere ver, pero yo quiero ir por puestos. ¿Por qué Morales no arrancó? ¿Por qué Richard Ortiz no arrancó el partido? Pero Yo se quiero, lo- yo quiero, yo me yo quiero pregunto preguntarte Espera. eso, ¿cómo Richard Ortiz no está jugando? Yo como individuo externo, Ok. yo que no soy olimpista, pero hace una semana Richard Ortiz era el enemigo público del Club Olimpia. Sí, ahora los perros Y ahora los perros ruegan porque Se- esté se Richard hacen Ortiz en pipí cancha. para que esté Richard Ortiz de vuelta. Yo no entiendo cómo funciona. Y así es el fútbol. Exacto. Así es el fútbol. Así es el fútbol. Y yo te digo algo, para mí Richard Ortiz tiene que ser titular, tiene que jugar 50, 55, 60 minutos, después lo cambias. O si no, hacerlo jugar en el segundo tiempo. Pero Richard Ortiz tiene que estar sí o sí en el equipo. Y por cómo se dan las cosas ahora con Olimpia, que termina perdiendo los partidos, para mí es que juegue de titular. Fer Cardoso no tiene que jugar de lateral derecho. Fer Cardoso, si tanto querés hacerlo jugar en su posición natural, que es un extremo, es un volante por derecha, un extremo por derecha. Hacerlo jugar a un lateral de oficio, hacerlo jugar a Morales. No lo hagas, no tiene que haber lugar para la improvisación. No tiene que haber un Héctor David Martínez de lateral izquierdo, por ejemplo. Pero ¿sabes tiene por qué, que ser, Coque? tiene que ser un cantero, tiene que ser un Lucas Morales. Porque Claro. ¿cuántos jugadores trajo Olimpia? Trajo 15. 12, 15, 15 12. jugadores. 15 jugadores. Y es raro nomás. O sea, yo voy nomás que si trajiste 15 jugadores, tendrías que tener cubierto todos los puestos. Y no, ahí te entiendo cuando decís, no tiene que haber algún momento de improvisación. No tiene que haber espacio para la improvisación. No. Porque trajiste 15 jugadores, loco. 15. 15. Es un montón. 15 jugadores trajiste, Es loco. más, yo te voy a decir algo, no voy a culpar, no voy a hacer lo que más fácil se hace, es culpar a la dirigencia y demás cosas, y decir, no, la dirigencia hizo lo que tenía que hacer, trajo jugadores de jerarquía, trajo muchos jugadores para cambiar ese panorama de la apertura, pero hasta el momento estamos viendo a un Olimpia que no logra levantarse, a un Olimpia que no saca resultados. Y no es solamente porque perdió un 4-0 contra Guaraní. Antes, luego ya, el clásico. El partido contra Recoleta. Pero compitió por lo menos en el clásico. Claro, pero Compitió. Contra Guaraní ya no llegó a competir Olimpia. O sea, No, contra Guaraní directamente. Es que el primer gol, ¿qué pasa? Falcón es 3-0. el primer ¿quién? gol fue Fernando Cardoso. Error de Fernando Cardoso. 3-0 nomás. Es Falcón. una No jugada. es su posición. Claro, es una jugada donde Derris Rodríguez encara, 1, 2, 3, lo lleva, Es lo ingresa, mismo- es lo pasa mismo- por el vértice y le pega y Sí, versa. es lo mismo cuando le matábamos, por ejemplo, a Gustavo Vargas de lateral derecho. No es su posición. Cierto. No es su posición. Para destacar lo de Derlis Rodríguez. Muy Para muy bueno. destacar. Gracias En Cerro- por la sube. Qué grande, Isaías. que se En suscribió. Cerro llegué a decir que era el Derlis bueno.
en la época. Y después fue bajando su nivel de a poquito y ahora está reencontrándose con el gol. Yo solo digo que ya saco la bala de clausura en este cargador. Para mí hay una última bala. Para mí que tenés que enfocarte primero en llegar a Copa. Y esa es la Y idea. claro, si ganas la Copa Paraguay, pues te vas directo. Obvio. No, sí, pero ahora como juega Olimpia no le ganamos a Fernando Lamora, te aviso. Uy. Si Complicado. jugamos así no le ganamos a Fernando Lamora. Este es el peor año futbolístico de Olimpia. Así luego. El peor. Y todo empezó cuando perdimos contra Bulo Bulo. Ahí empezó Yo la me, debacle. yo me olvidé de eso. Ahí empezó la debacle. Yo me olvidé de eso. Olimpia ¿cierto? sufrió muchísimas goleadas este año. Te goleó Vélez, te dio Cierto. vuelta a Peñarol, Cierto. Te ganó Bulo te ganó Bulo Bulo. A Guaraní, Bulo Bulo le empezaste a golear recién en el segundo tiempo. te empató Cierto. a Meliano. No, bueno, Emiliano ya Bueno, era te un caso, otro agrego caso. nomás cositas, así, Otro por si caso. se te olvidan. Te dio vuelta Cositas. un clásico Cerro. El primer partido contra Nacional no Primer partido arrancaste. internacional no arrancaste bien. Son factores te puntuales. te goleó Guaraní. Cierto. Quedaste último en un grupo en donde vos tenías que ser primero o segundo. No fuiste ni a Sudamericana. Si Olimpia estaba en Sudamericana, ahora mismo iba a estar jugando contra Huracán. Ujú. Cierto, Triqui también. Qué partido ese, ¿eh? Partido contra Triqui que termina. Copa Paraguaya. Casi no le ganaste a Recoleta con 9. Terascore. Ese tiene que ser una vergüenza. Triqui, Si empatar 4-3. ese partido era para agarrar y no mirar fútbol nunca más. Amistoso con Racing 4-1. Bueno, ahora ya hablamos de lo que aconteció, de lo que pasó, justamente. Obvio Claro, que. Triniense te remontó. Exacto, eso justamente te dije, el Camacho Prime y Chiquito Jiménez que activan, sí o sí. Sí o sí contra Olimpia. Hay Bueno, jugadores- Camacho no. Camacho, Pero, porque Camacho lo jugadorazo. más loco es que Chiquito Jiménez cuando entra a la cancha ya está así Sí, pidiendo Chiquito perdón. Jiménez ya antes de entrar a la cancha ya pide perdón. Otra cosa, hablemos de lo que se viene. Hablemos de lo que se viene. Olimpia se enfrenta el domingo a Libertad. Rival que ahora mismo juega Copa, va a jugar contra River. No tiene a Morínigo, que es su portero principal, pero siempre Libertad tiene la capacidad de hacerte frente en el clásico blanco y negro. Pero Y está con mejor presente. claro. Bueno, arrancó después de mucho. Dice Marcos, Olimpia se enfrenta a mi club Libertad. No. Vos sos liberteño, No, Marcos. yo no soy liberteño. Respeto. Yo no soy liberteño. Vos no sos liberteño, Marcos. ¿Cuándo Vos no juega, sos ¿cuándo juega Libertad? El domingo ¿El domingo? y el jueves contra River. ¿Qué? No puedo saber cuándo juega Libertad. ¿Te va a la cancha? ¿Qué? No. No. Mira a la cámara y decir que no. Al chat, mirale a los ojos. No. No, pará. ¡Ah! ¿Cómo Limpita te lo que gane? firmo? ¿Quién querés que gane entre River y Libertad? Libertad, Yo obvio. quiero que gane River. Dijiste que no Libertad. No, River. Yo quiero que gane River. Bueno, vamos. Dice, Marcos se va al palco, dice. No. Tranquilos. Yo quiero que, esta semana quiero que ganen los equipos de mi segunda nacionalidad. Ya Dale. ya La empezamos. nacionalidad de Argentina. Qué Ya hater, empezamos. qué hater al Ya pedo. empezamos. Los equipos de Buenos Aires. ¿Cómo es posible que Marco no tenga club? Tengo club. Yo tengo club. Pero más adelante vamos a hablar de eso. Y Dice, ya está abriendo el Victoria, paraguas, ya está abriendo Victoria ya las te dio puertas. el palco, Marcos. Ya está abriendo las puertas. Marcos, abriendo más las puertas liberteño de tu que corazón. Malala. Está abriendo las puertas y en algún momento vas a poder decirlo. Un jugador dijo, gracias al club que me abrió las piernas. ¿Nunca viste eso? Ese es buenísimo. No. Buscala ese en YouTube, Dice, vos sos más aborigen, dicen los muchachos. Coque Camaleón. Bueno, continuando con lo que se viene. Estamos hablando de Olimpia, papá. Estamos hablando de Olimpia, el decano que se enfrenta a Libertad. Coque Vista, hoy, martes, Tigo Sport, Pasión, tiene la posibilidad de elegir cómo le gustaría que salga Olimpia ante Libertad y qué tiene que hacer para ganar y recuperar su nivel. Coque, adelante. 4-2-3-1. A la pucha. Idea bien formada. 4-2-3-1. Morales, Vargas, si se recupera. Capazo, Alexis Cantero. En el arco, Versa. En el medio campo, Richard Ortiz con Quintana. Por derecha, Rodney Redes. Guarden ese nombre porque le va a marcar un gol a Libertad. De volante ofensivo, Abreu. Por izquierda, Junior Gamarra. Y mi 9, Thiago
caballero. ¿La confianza en Santiago? Claro. He visto que estaba pateando pelota en el partido de Paraguay-Brasil. Patea los pelotas. Dice Noel Ápico 4-4-2 Coque. No, Dice, todos 4-2-3-1. mufados. La formación que te di, dicen los muchachos. Exactamente. Esa formación que tu creador, que tu cerebro se abre. ¿No te gustaría ser hijo de Ramón Díaz? No, para. Pregunto, no, perdón. No, ¿No? Capaz te podrían llamar de Brasil y eso. no, No, por no, eso no, mi tranquilo, cabeza está en tranquilo, Olimpia. tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vos Vieron viendo que se cierran. Eh, No. Dice 5-4-3-2-1 era, dice. No, No, es 5-4-3-2-1. ¿Qué te parece el momento de Olimpia, Franco, querido? ¿Cómo estás viendo? Yo hablo desde tu punto de vista como cerrista. Y yo ya pasé por eso, muchacho. El tema nomás es que cuando vos crees que hay una solución. Yo ya pasamos en Cerro, estuvimos así hace no mucho tiempo. Y cuando vos ves que no te rinden los titulares y después te das cuenta que el suplente tampoco mejora las cosas, o mejora por poquito, o el suplente nunca va a ser titular luego, y cuando es titular no juega bien, y va a pasar mal la temporada. Es complicado, es complicado. Nosotros estuvimos no hace mucho por ahí. Y nada, ¿qué les puedo decir, muchachos? Fuerza, fuerza. Lo que a mí me preocupa es que contra nosotros fue Es un buen más, partido. Contra es Cerro más. compitió y contra el resto no. Es más, yo te voy a decir algo. Ujú. Ojalá Libertad le gane 1-0 a River. Ujú. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque así el fin de semana Libertad no va a poner titulares. Se va a guardar para jugar contra River en el Monumental. Hoy aconteció algo justamente en el entrenamiento de Olimpia. Estuvo presente, mejor dicho, el presidente Coto Nogués. Estuvo justamente en la práctica y obviamente, si vos me lo preguntás a mí, está correcto. Está correcto que el presidente esté cerca y que también hable con los jugadores, que haya un jalón de oreja, ¿eh? Porque Olimpia tiene que cambiar el panorama. Olimpia tiene que cambiar el panorama ya mismo. Ya mismo, como sea. Tiene que buscar ganar la Libertad. Tiene que ganar la Fernando de la Mora. Tiene que salir campeón de la Copa Paraguay. Y tiene que quedar en puestos altos de la Copa Clausura. Porque ser campeón lo veo difícil, Coque. Lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil. Pero con este equipo que tiene que buscar cambiar ya. Le tenía a Ramón Díaz de técnico. Emiliano Díaz, que espero que ya se enfoque más en lo que es Olimpia. Y hay un nombre que saltó que va a estar presente ante Libertad. Su 10, Derly González. Según información, va a estar presente. Y vamos a ver cómo es que sale el Decano ante Libertad. Este partido que se va a jugar el domingo. Dice Fernando de la Mora, pasa por penales. No, dice. paren pues. Olimpia tiene que cambiar. No sea no malo. me Coque. sorprendería. No sea mal, no sea mal. me sorprendería. No. Dice, el campeón de la Copa Paraguay clasifica a la fase 1 de la Copa Libertadores, preguntan los muchachos. Fase 2. Fase 2. Fase 2. Es fase 2. Dice, Y hoy, bueno, por Copa Paraguay ganó Trinidense, ganó 4-0 y ganó Nacional 5-0. 5-0 ganó. Sí, Nacional ya está en octavos de final, al igual que Trinidense. Ganó el Quelito también. Entonces, esos son todos los que están de parte del lado de Cerro. Ujú. Bueno, Nacional ya está en octavos. Triqui también ya está en octavos. Es más, Trinidense y Nacional se van a enfrentar en octavos de final. Trinidense y Nacional. Trinidense y Nacional se enfrentan en octavos de final. Perfecto. Te pido, por favor, mi querido Pablo, que vayamos al segundo plato de la noche. Hay que hablar de el Ciclón de Barrio Obrero. Cerro Porteño, el Ciclón en Copa. El Ciclón que tampoco sumó justamente sumó un punto ante Nacional, pero la cabeza de Cerro Porteño ya está enfocada en lo que se viene mañana. Mañana, partido ante Estudiantes de La Plata, partido por Copa Libertadores. Y yo quiero preguntarle al hincha cerrista cómo ve, cómo se siente para lo que se viene el día de mañana. Es ganar o ganar. Cerro tiene que hacerse fuerte de local.
Vi que hay muchos cambios, eso me preocupa un montón. Me ¿Sí? preocupa la salida de Velázquez, yo sé que Quintana va a hacer un gran trabajo ahí, espero. Lo de Domínguez me preocupó al ver que salió también con molestias, pero creo que va a llegar. Gastón Jiménez no está presente, pero a Gastón Jiménez lo vemos muy poco. Muy poco se lo ve a Gastón Jiménez. Me parece un jugador excelente, un jugador que tiene ese algo distinto, pero no puedes contar con él. No puedes contar, lamentablemente, y no puede tampoco estar enojándote porque se lesiona. ¿Qué le va a hacer? Se lesiona. Pero un jugadorazo. Wilder y Morel me preocupa también a mí, dice el chat. ¿Sí? Ahí me preocupa, no es el mediocampo titular de Cerro. Creo que Morel está llegando después de una lesión. Ujú. Viene Wilder, me preocupa. La verdad, te soy sincero. Sí, porque salió un probable justamente que Ya sé, ponía a Morel y a Wilder Viera en la mitad de la cancha como un doble 6. Es más, te digo el equipo completo justamente. El probable que salió de Cerro Porteño, que es Martín Arias en el arco, Fabricio Domínguez, Matías Damián Pérez, Lucas Quintana y Blas Riveros. Mitad de cancha estaría, desde mi punto de vista, cambio un nombre, me atrevo a cambiar el probable, porque dice Rodrigo Gómez, yo creo que va a jugar Pachi Carrillo. Va a jugar Pachi Carrillo en vez de Cecilio. Y luego estará conformada la mitad de la cancha con Jorge Morel, Wilder Viera e Ignacio Aliceda. Arriba, Ley Juan del ex de Manuel, Morel, dicen los perros. Juan Manuel Iturbe y Jonathan Torres. Hago ese cambio porque yo creo que Pachi Carrizo tiene que arrancar desde el vamos, desde el minuto cero. Es un jugador que no debe ser desperdiciado y que tiene que utilizarse en esta clase de partidos que son de Copa. Pachi Carrizo ha demostrado que tiene un nivel. Me van a decir, no, pero Marcos, Pachi Carrizo no puede, o sea, Cerro no puede ser dependiente del Pachi Carrizo. De Pachi Carrizo. No puede ser. No puede ser dependiente. Pero vos teniendo un Pachi Carrizo que está en su mejor nivel o que quiere jugar el partido, te puede cambiar Pero ahí está completamente el problema. Depende todo. otra vez de él, de cómo está, cómo entra. Si sos dependiente de un jugador, como vos decís, depende mucho de cómo entra, si está fino y no está fino. Y Pachi Carrizo, yo le quiero, me parece un gran jugador. Tiene momentos en los que está finísimo y tiene partidas, y hay momentos donde desaparece. Y ese es el problema el que yo siento con Pachi Carrizo, pero coincido, tiene que ser titular y es un partido importante. Y creo que debería jugar Pachi Carrizo. Entiendo lo de Gómez. Lo de Gómez podría ser porque Domínguez, lateral, también puede hacer la función de ir al medio por derecha. Y pueden hacer ese cambio durante el partido de que uno vaya al lateral y uno vaya al medio, porque los dos son ambiguos en esas posiciones. Arzamendia mañana se convierte en Cafú, dice. Ojo que No, Arzamendia, no. Arzamendia juega mañana después de toda la polémica que se armó justamente en el vecino país, porque Arzamendia apareció con el termo de mate pintado de azulgrana. ¿eh? Sí, Todo- no, apareció, no. apareció Azulgrana ahí. y De la todos sus selección. clubes, de todos sus clubes. Apareció. ¿Y cuáles son los clubes de Santiago? Cerro, Cádiz. Es cierto. Pero justo en las fotos, Roja. en la foto pues se ve lo que despertó la tensión en el público de estudiantes. Yo entiendo también el enojo de la gente de estudiantes. Si vos le ves, no sé, a Morel, y Morel llega con su termo, ex estudiante, Sí. y te van a enojar, pero no es tampoco para tanto. Pero bueno, Cerro mañana juega ante Estudiantes de La Plata, que viene con todo también. Pero déjame decirte algo. Para mí mañana Cerro Porteño tiene que ganar el partido como sea. Sí. Para mí Cerro Porteño está obligado a ganar mañana ante Estudiantes. Tiene posibilidad. Es un equipo que ha demostrado que tiene capacidad para pelear la Copa Libertadores. ¿Por qué digo esto? Porque hasta hoy Cerro Porteño no ha caído en la Copa de Primera. Invicto. Está invicto. En mi Y primer programa dije. Tiene jugadores que están rindiendo. Y a los jugadores que tienen esa polvorita, tenés que hacerlo jugar. En ese caso te hablo de Aliceda, que estaría arrancando también de titular, y también de Juan Manuel Iturbe, que te genera demasiado, que te genera bastante por las bandas. Entonces, Cerro Porteño mañana tiene que ganar. 100%. No hay dudas. No, Cerro tiene que salir a ganar. Alicea titular me gusta, me parece buena idea. Hay que ver cuánto puede durar el partido, porque él había dicho que le daba para 70 minutos, ¿recordás? Que había dicho en una entrevista que él tenía hasta... Bien, tenía 70 minutos para jugar. Hay que ver quién es el suplente de Alicea. Yo- ¿A quién pone después de Claro. Alicea? Salió la información que Araujo supuestamente no iba a estar.
Y Pero al después, final- sí. Al final sí va a Yo estar. vi que, o sea, yo me pongo a la mitad, salió la noticia que no iba a estar, después estuvo, o sea, que yo creo que no va a ser titular. Yo creo que... Pero no podés poner, pues. Y yo creo que no va a ser titular. Por eso, según él Puta. ¿Qué? No, Se va pero... nervioso se pone. No, es que recordé a un gran periodista. Un gran amigo. Sí, un gran amigo. Creo nuestro. que entre que no iba a ser convocado a que al final sí se va, siento nomás por lógica que va a ser suplente. Que no está al 100% para jugar todo el partido. Bueno, Ahí yo creo que va a ser Alicea en algún momento va a salir Alicea y va a ingresar Araujo. Estudiantes hace 3 partidos no pierde. Sí, viene bien. Viene bien. Le ganó a Independiente de Rivadavia 2-1. Le ganó a Racing 1-0 de visitante. Y también le ganó a Huracán 2-1. ¿Y Cerro hace cuánto? ¿Desde 7? ¿Cerro? Que no 7. pierde. 7. 7, justamente. Venimos bien los dos. 7. Y sí, está bien. Cerro ya le supo ganar a Estudiantes. Creo que es cuestión de volver a hacerlo nomás. Hay que ver. Es cuestión de Diego Martínez, cómo plantea el partido, cómo ve, si se va a aguantar, si no va a aguantar, si va a salir a buscar el resultado. Ya depende mucho de lo que pase por la cabeza de Diego Martínez, que es medio difícil de descifrar. Claro. Y más otra vez sin tener tus jugadores que son probablemente los titularísimos. Velázquez, Velázquez, después Gastón. Gastón, obviamente que los dos complicado. tienen una lesión fibrilar. Sí, pero Velázquez... Velázquez, ¿cómo es el tema? Tiene... ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo es ese? Tiene la misma lesión que Gastón. Tiene la misma lesión que Gastón. No creo que afecte a la selección, ¿eh? No, Tranquilo, falta tranquilo. muchísimo. No, tampoco es para decir muchísimo. Pero Faltan no, 3 semanas. Pero yo creo que llega. Claro, no, obviamente que eso es un tema que vamos a hablar más tarde, más adelante y esperemos que se recupere. Y yo le voy pidiendo a mi querido Dan ¿Las fotos? las fotos de los muchachos que nos estén mandando al 0986 15 21 80. Vamos a ver las fotitos. ¡Epa! Mirá, por nuestro ¿Eso querido. es? Saludos Bernardo. para nuestro amigo Bernardo. Mira qué bien. Ah, no decir jefe. Bernardo y también a nuestra querida Ile, que está allá en Encarnación nada más y nada menos. Le extrañamos mucho a Ile. A ver, ¿Qué otra chupa fotito. media? No, ¿cómo que chupa media, viejo? Parana. ¿Qué pasa? Coque, ¿en serio? Parana. ¿Qué? No, tranquilo. 0986 15 21 80 para que mandes tus fotos, tus fotitos. ¿Algún lomitero? viendo- ¿Eh? ¿Al lomitero? ¿A Lomitero por ahí que le manda saludos? Vos sabés que tengo una anécdota. Ahí está. Ya va. Van llegando más. Ahí está, van llegando las fotos. Che, en serio estoy medio color. ¿Eh? Mi cara está amarillita. Medio Plaza Sésamo está. Sí, parece que tenés... No. No. Está medio bronceadito. Sí. Te amamos, Coqueva, dicen los muchachos. Gracias. ¿Qué vos andás haciendo? No, muchachos. Espera. ¿Qué? No sean malos. Cerro Estudiantes de La Plata. Olimpia. Pero está mal, ese no es el escudo limpio. ¿Qué le falta? No, ese es el No, escudo no de hace dice- mucho. ¿eh? No, Siete. pero hay una M en el medio. Es Olimpia. donde tiene que haber la U. Inteligencia artificial. Ah, no. A ver, otro. Tenemos más fotos. Pueden ir mandando. Marco, 0986. todavía no lo desbloqueamos. No entiendo. Contá otra anécdota. ¿Cuál es tu No, es anécdota? que justo yo estuve en Itagua. Estaba en Itagua, en el hospital. Y me voy. Era el momento de cenar. Y me voy a la lomitería. Y Le de voy a mandar repente. saludos a Ray. No voy a mandar saludos. Hoy Marco tiene que cenar. No, pará. Mm. Y llego así, me bajo. Y con todo se baja el delivery y viene así directo hacia mí. Y se saca la máscara. Yo dije, este ya. No. Coa ya listo, madre. Algo le habré dicho a este, dije. Y después me dice, vos sos el de pasión, me. Te veo por Tío Sport. Vos sos de pasión. La vez pasada, el martes te di por tío boludo. Abrazo. ¿Y te dio un lomi? No me dio lo mismo. Así que, mi querido, no puedo decir su nombre porque nada, así que... Y para un lomi está haciendo todo esto, señoras y señores. Che, ¿en serio vos estás moviendo todo lo que hay en el set porque el chat te está diciendo? No, es que yo no quiero que esté la cosa de cerro acá. Coqui, atrás mío. toca tu pelo. Dale. Si Marco tiene... No. No se una- olviden que pueden mandar sus fotos. Sus fotos, queremos ver sus fotos del día de hoy. Porque estamos hablando y continuando con Cerro Porteño. El ciclón de Barrio Obrero ante su gente.
Ese es lo que es un tema. ante su gente. Cerro Porteño, según escuché, hay 40.000 entradas vendidas. Y siempre cuando Cerro Porteño tiene la presión de su hinchada, suele costarle más el partido. No es así. Cuando la gente cumple, los jugadores no. Cuando la gente cumple, los jugadores no. No sé por qué. Es muy raro. Venimos bien. No quiero ser hater. Pero cuando se viene esa ocasión especial y está llena la olla y la gente está apoyando, nos cuesta, Gerard. Y no sé por qué. No sé si es pánico, si los muchachos, no tengo idea. Pero es una materia pendiente de los jugadores que tienen y pueden pasar con Pueden 5 revertir. felicitados. Pueden revertir. Pueden pasar con 5 felicitados esa materia pendiente y creo que es una buena ocasión porque es una fiesta para hacer la olla. Exactamente. O sea, la olla tiene que ser de vuelta el fortín de Cerro Porteño. El fortín de Cerro Porteño donde el visitante se sienta visitante y no el local que se sienta visitante. ¿Me explico? Es más cuestión de los jugadores más que de la hinchada. La hinchada siempre se hace sentir. No, en serio, yo espero que mañana. ¿O qué? Paraná. ¿O qué Paraná, viejo? Dice Coque abrazarle a Franco. Si mañana Cerro pierde 3-0. Sí, no, viste como criatura. El más grande de todo pasión. Tiene, señora, 32 años ya tiene él. Y así está. 32 años. 32 años. No. 32 años. No, 28. No. 28. Bueno, ¿Viste cómo se baja la edad? sí. ¿Cómo que me bajo? ¿Te acuerdas 29 cómo se- tenés. No, voy a cumplir. Ah, cierto, El cierto. 2 de noviembre cumplo Bueno, 29 años. vamos a pleno dan conmigo. Predicciones del partido de Cerro Porteño ante Estudiantes de La Plata por Copa Libertadores. Adelante, Franco da Rosa. Vamos a pasar la materia. Vamos a ganar frente a nuestra gente. Yo creo que va a ser sufrido. Creo que va a ser un resultado a los Ciclón. Como venimos siendo, 2-1. Gana Cerro. ¿Con qué? ¿Eh? ¿Qué? Está queriendo morir. Mañana gana Estudiantes, Dios mío. el Tetra, Dale. campeón de América, campeón del mundo. Gana en la Guaraní, mi brother. Gana Enfócate en tu Estudiantes. club. Enfócate en tu club, que te vaya mejor. Pero a mí me preguntó el resultado de mañana, Franco. No, ¿Qué tiene que ver Olimpia acá? la música de estudiante. ¿Ya te pasa ya? No. Están ahí abajo. Mañana va a ganar Estudiantes. Tenés cuidado, hermano. O sea, yo te digo una cosa. En vez de preocuparte por el partido ajeno y hacer todo este show, Pero Marco, ¿cómo me está preguntando? está empatado en puntos y en goles con 2 de mayo en el 8º puesto. Pero me está Le preguntando pregunté, Marcos. le pregunté. no, pero mucho show, Y bueno, ya, hermano. Me molesta. tranquilo. ¿Vos? Mañana gana el Ciclón de Barrio Obrero. No voy a decir el nombre de los goleadores, pero va a ganar por 3-1. Y el que va a ser figura ¿A qué? va a ser Morel. Morel va a ser figura. Y te tiro otro nombre. Aniquen a Marcos. No vayan a mufar a los pueblos. Aliceda. No vayan a mufar. Aliceda. Gordito. Escúchame bien. Mañana es tu partido. Mañana gritas un gol ante Estudiantes. 3-1 gana Cerro Porteño. Arzamendia. No, esperá, ¿qué hiciste? Esperá, me está poniendo en blanco y negro, viejo. Arzamendia. Mírame. No. Mírame, Arzamendia. ¿Qué tipo de anticerrista? Mírame. está? Hazlo. Gol en Hazlo. contra. Hazlo, dice. ¿No te imaginas? Dice, el jueves vamos a ver cómo Coque se ríe, Franco llora y le llamamos mufa a Marcos. ¿Por qué King Olimpia? Mira, imagínate. ¿Quién Olimpia? Muchacho, no tiene peor trabajo. Nosotros mañana tenemos Libertadores. Ustedes no tienen trabajo. Ustedes no tienen algo que hacer. No, mañana. nosotros ya. tenemos 3 Libertadores ya. Mañana tenemos partido nosotros, muchachos. Tenemos partido. Enfóquense en el torneo local. Enfóquense. Le va a ir bien. Nosotros ya tenemos Libertadores. Perfecto, pues nosotros tenemos partido mañana. ¿Y ustedes? Partido. Enfócate. Enfócate, Coque. Estás empatando un punto con Recoleta recién ascendido. No. Vamos, mi rey. Fuerza. ¿Qué quiere decir?
que el que se tiene que enfocar Dale. es Cerro Porteño, que mañana juega con estadio lleno. ¡Ay, ay, ay, la caquita! ¡Se huele! ¡Se huele la caquita! Ay, No van a echar, tío, por tu culpa. Coquea se llama él. José Barrios Salcedo es su nombre. Cédula de identidad 3.352.425. Les cuento. ojo, vos te haces cargo de tu palabra. A la gran. Ay, te hincha Bueno, nomás, bueno. Yo siento el olor. No, dale, A miedo. Coque. Está totalmente Dale. cagada. Está... Bueno. ¿Te das cuenta lo que hace? Lo mal que le hace Guaraní, boludo. Le volvió todo loco. Le volvió todo loco, hermano. Ey, 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 ey. Che, tenemos más fotos, La gente va enviando sus fotitos. ¡Epa! ¡Eso! Gaga, le dijo Víctor Bernaysera. A ver, más fotitos. ¡Epa! ¡Con mandarina! ¿Cómo estira la mandarina? Impresionante los muchachos. Excelente la foto, ¿eh? Espectacular. Enviaron al 0986-1521. ¡Eso! ¡Guante ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande los muchachos que van mandando sus fotos y van bancando! ¡Epa! ¡La cenita! ¿Eso qué es Espera, eso, a eh? ver qué es eso. ¿Ese no es un guiso? Cenita. Cenita. El famoso mandi oshiriripi, ¿no es ese? No omelette. No sé. Rico el mandi oshiriripi. No, mandi ¡Epa! oshiriripi. Esta Qué es lo rico. del- A la gran 7, ¿eh? Este es muy cheto. Alto Quería mostrar su setup setup. tiene ese. Quería mostrar su setup nomás. Sí, mandó Shiriri. Qué grande los muchachos. A mí me encanta ver la Grande foto los que nos muchachos, envían. A mí me encanta, sinceramente, a mí me encanta ver la foto que nos envían porque significa que les gusta el programa y que están con nosotros cada martes a pesar de escucharle a Coque decir Macanada. ¿Me voy? No, te hincho Bueno, nomás. muchachos, muchísimas gracias, ¿eh? Se quedan con Marco y Franco. Tranquilo, vení, te estoy hinchando, Coque. Te estoy hinchando. Se fue de Jale. Se fue, boludo. Se fue. Su club también se fue a la Libertadores. No, pasa nada. No. Dale, vuelve, va a volver después de eso. Seguimos hablando de fútbol, Marco, por favor. Acá se hablaba de fútbol Claro, antes. claro, hablemos de fútbol. Coque, decí claro si Marco es libertad. Soy maleducado. No, pero sí. Pásame el menú, por favor, mi querido Pablo, porque hay que hablar de un tema muy importante que estuvo revolcándose en la semana en todos los medios de comunicación. Y obviamente hay que hablar de esto, la polémica arbitral. Como dije, yo no voy a dar nombres, no vamos a dar nombres, porque para mí es momento de analizar las jugadas, porque salió el fallo, justamente, en esa polémica jugada de Cerro Porteño ante Nacional, la mano de Fabricio Peralta, que al final, según APF TV, según la dirección de árbitros, debería de haberse cobrado. Debería de haberse cobrado. Fue un penal. Y yo me pregunto, ¿quién le devuelve esa posibilidad a Nacional? ¿Es que te reí? Yo tengo varias cosas para decir al tema. Me gusta. Adelante. Uno, Sí. era penal. Ok. No te voy a negar. Era penal. Dos, árbitro querido, le salvaste la carrera deportiva a Fabricio Peralta. Esa mano iba a ser emocionalmente demasiado pesado lo que le iba a cargar el hincha y lo mucho que se iban a enojar con él. Excelente jugador, pero tiene un problema con el tema de los penales y las manos. Se está adecuando. Está entrando recién. Y tres, Sí. mira, pues ya está ya. Ya pasó, ¿verdad? Tenemos Libertadores, ahora vamos a hacer otras cosas. Hay mucho calendario todavía. ¿Ya pasó? Eso nomás. ¿Cómo te sentiste después de ver el fallo arbitral, mi querido Coque? Mal por los hinchas de Nacional. Por los hinchas de Nacional. Claro. Quiero ser malo. Mal por ¿Qué? los hinchas de Nacional. ¿Quieres ser malo? No, no es Sé malo, dale. No. Dale. A mí me parece una falta de respeto que se le haga eso al segundo equipo más grande del No. país. Vamos a entrar en Nacional, eso. internacionalmente No. representó muy bien a Barrio Obrero. Me parece una falta de respeto que se le robe de esa manera. Pero así, si podés, así. Un chiquitito más, tipo, concentrarte y ser serio 2 minutos. ¿Qué opinas realmente? Así en serio. Te digo. Tipo así, bueno. un ratito nomás, tipo Que no sos enojarte. serio, Quiero te escucharte dijo. enojado, tipo, la verdad. Bueno, ¿querés que sea sincero? Pero no seas tan ¿Serio? serio. Le robaron a Nacional. Y sí. No. No puede ser eso. Así se ganan los campeonatos, muchachos. No. Cuando bien, de repente cosas pasan, pero bueno, ¿qué le va a hacer? Pasa,
Muchachos, hay algo que le voy a decir. Estas cosas no es que aparecen en este partido, en este campeonato. Esto se ve en todos los partidos. Porque acá no es porque es Cerro, porque es Nacional, porque es contra Cerro, que está puntero. Acá, pregúntale a Libertad lo que pasó con Luque, pregúntale a otros equipos que le pasó lo mismo, pregúntale a Olimpia cuando le pasó. El arbitraje acá es malísimo. Y el VAR, lamentablemente, en vez de ayudarte a resolver la duda, te pone a dudar más. Eso es lo que yo creo. No es cosa de que es Cerro, que es Nacional, que porque están punteros. El arbitraje acá es paupérrimo. Y es la verdad. Sí, totalmente Hasta de acuerdo. ahora, después del fallo, y te dicen otra vez que estaba mal, y bueno, no puede decir que no era penal, siendo revisado. Y cuando les conviene dicen que las cosas son como son. Y Claro. ahora dijeron cómo son las cosas. Claro, porque Vos robaste 4 campeonatos, Coque, bueno, FedEx, y yo te robo a vos la posibilidad de que sigas viendo el directo porque te vas a No, seguir no, 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 baneado. no. Y va a aprender nomás, tío, por tranquilo. No es así, Gerard. Tranquilízate. Anda muy cagada. Está muy... No sé qué le pasa. Yo sé. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Eh? ¿Guaraní? No. Ah, perdón. Pero con lo que venías diciendo, no solamente salió esa polémica, hubo otra polémica que fue en el partido de Tembetar ante Luque. Es que te das cuenta que el arbitraje ya está mal de por sí. No es Cerro, no es Olimpia, no es Libertad, no es Luque. En todos los partidos. Y no es que esto que pasó ahora de sorpresa, pasó ahora recién. Se ven casi uno de estos se profecha. No, y bueno, ganó bien Luque, ¿eh? A todo el hincha luqueño no se enoje conmigo, pero igual, ese gol era lícito, ¿eh? Ese gol era lícito. Explica justamente el árbitro que era una carga sobre el Beto Espínola, pero para mí no lo fue. Para mí, bueno, tiene elementos, como decía justamente el comentarista de Tío Sport, tiene elementos para cobrarlo y lo cobró, pero para mí no era penal. Y ese tipo de cosas vamos viendo en cada partido y esperemos que se pueda paliar. Porque espero que se cambie eso y que podamos mejorar como liga, como competición, para poder ver partidos que sean un poco más rápido, Para poder exportar más jugadores. para que los jugadores vayan y demás, y para que los jugadores que vengan también puedan estar felices en la liga donde están, ¿verdad? Y eso. Pero bueno, continuamos nosotros porque en este tema, quiero pasar la página, porque en este tema que se viene, migración guaraní. Qué grande. Migración guaraní. Hablemos de lo lindo, de lo bueno, señoras y señores, porque Paraguay, la albirroja, la sangre guaraní, está cautivando Europa. Está llevando el ADN en el viejo continente. Qué feliz me siento, ¿eh? Qué feliz me siento, porque antes lo veíamos, ¿te acuerdas de la época de 2010 y demás? Que veíamos a nuestros jugadores allá rompiéndola. Sí. ¿Te das cuenta cómo hay jugadores que abren puertas? ¿Te das cuenta cómo Roque Santa Cruz abrió ciertas puertas para otros jugadores? Y hoy en día Miguel Almirón fue el que abrió la puerta para los jugadores que vuelven a la Premier League. Junto a Julián Ciso, ¿verdad? Que fue uno también de la nueva camada. Pero te das cuenta, tenemos desde Miguel Almirón, ¿quiénes están? Está Enzo González. Sí. Tenés Julio Enciso, Enciso. Diego Gómez, Claro. Omar Alderete. Sí. tenés Diego León. Diego León. Diego León. Que Claro. llegó recién. O sea, se abrieron de vuelta las puertas después de mucho. Y está lindo porque se está abriendo las puertas para varios países. Se abrió la puerta para Paraguay y hace un buen tiempo está abriéndose las puertas para Ecuador también, que es nuestro Ramón Sosa también en su momento. En su momento. Ecuador le pasó lo mismo. Vino una camada brillante y volvieron a abrirse las puertas del continente europeo. Y le va a pasar lo mismo a Paraguay y me encanta la decisión de Omar Alderete. Vos sabés que quiero hablar al respecto de Omar Alderete, porque muchos dicen, no, pero yo esperaba que se vaya a un club más grande, esto y aquello, pero me parece correcto que vaya al Sunderland. Es un proyecto muy lindo, pero quiero cambiar la pregunta. ¿Cuánto pesa la nacionalidad de los jugadores? ¿Cuánto pesa? Porque si vos me decís a mí, si Omar era Alderetini o Omar era Omar Alderetiño,
hoy te puedo asegurar lo que quieras. Andy. Iba a estar al lado de Rüdiger en el Real Madrid. Factos. Sin problemas. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Totalmente. Totalmente de acuerdo. Para mí el pasaporte pesa muchísimo. El pasaporte es algo que pesa mucho. Si Alderete era argentino, iba a estar al lado del Cuti Romero en el Tottenham. Sin problema. Si Alderete era brasilero, fácil iba a estar al lado de Rudiger en el Real Madrid. Iba a estar en el PSG, en cualquier otro equipo. Para mí, el tema de Alderete que siempre da un paso hacia adelante. Eso es lo importante. De Paraguay, fue a Argentina, de Argentina a Suiza, de Suiza a Alemania, de Alemania a España, de España a Inglaterra. Siempre da un paso adelante. Y eso es lo que a mí me gusta de Alderete. Y yo creo, muchachos, me van a decir que Alderete no se va a lucir en grandes partidos con el Sunderland. Claro que O sí. sea, a ver, Es primero una que nada, vidriera gigante. me decís, Guau, que Alderete no es mejor que Ronald Araujo. Y para mí Es que sí. mucho mejor. Que Araujo lo liquidan en cada partido del Barcelona. Para mí sí, pero bueno, cuestión de oportunidades, cómo se dan las cosas, y al Alderete le toca ahora y va a terminar demostrando. Va a terminar demostrando en el Sunderland y una vez que lo demuestre en el Sunderland va a pasar a un equipo más grande. Porque eso es lo que todos esperábamos. Todos esperábamos que vaya un escalón un poco más arriba. No porque no sepamos lo bueno que es, porque sabemos lo bueno que es Alderete. Nosotros nos decimos cómo los otros no se dan cuenta de lo capaz que es este tipo. Ujú. Capaz no viene de la mano, pues todos nosotros que lo vemos en la selección, algunos que otros partidos, sabemos lo bueno que es Alderete. Claro que sí. Pero no sé cómo Sí. transformar eso a que los clubes vean, Mirá ¿verdad? lo que dice Freddy Dávalos. Vieron pero la gente del Getafe mal agradecida con Alderete. Y mucha gente se enojó. Mucha gente se enojó y le dijeron rata, le dijeron que era un malo, que esto, que aquello. A ver. Getafe. Getafe, sí. Getafe. Tiene que No, agradecer. no. Tiene que agradecer el Getafe. Tiene que agradecer. Tiene que estar O sea, agradecido. No. Literalmente el Getafe agarra por... Muchas gracias. No. Y le despiden así a Alderete. El mejor Hijos de- central. No, tranquilo. Es el mejor central que le tocó al Getafe. Sí, obvio. Por lejos. Obvio, por lejos. Por lejos, por lejos. Y bueno, una lástima realmente que la gente del Getafe no haya podido ser agradecida, por lo menos con este jugador, que hoy mismo fue al Sunderland y va por 10 millones de euros. 10 millones de euros hasta el 2029. ¿Sabes qué dorsal usa? La número 15. ¿Qué pasó? ¿De qué te reí? ¿Eh? Demasiado pesado ya está. No. Mandaba el mismo mensaje en el chat a hablar. No. No merecía. Le echaba a una persona ahí el chat. Para la gente que quiere escribirnos en el chat, estamos en Twitch, estamos en YouTube, estamos en todos lados. ¿Por qué? Ustedes andan muy... No te lo ha merecido porque hace 10 minutos estaba con lo mismo. Hace 10 minutos ya estaba, ya no paraba más. No podía dejarla hablar al chat. Tenemos fotos. 096 15 21 80. A ver. Programa grabado, dice ya No, 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 es grabado. muchachos. Ahí está. Epa, qué grande los muchachos. Mira el girasolcito por la zona derecha. Espectacular, ¿sí? Epa, qué grande los muchachos. Tienen que decirnos de qué ciudad es Esto, también. Mirá vos. Che, fuera de bola estoy ancho. ¡Epa! Ah, no, espera. Pororó Espera y un ratito. estufa. Esto es una bodega, esto, ¿eh? Mira, ahí detrás, gaseosita, estufa ahí abajo, pororó, tele, pasión estudio, tío, por dejate de joder, lindo. ¡Epa! Mira. No. Estás festejando como Cerro. No, volvé. Estás festejando como Cerro. Cuando ganó el clásico y le acusaron de doping. No. Cuando le acusaron de doping a Cerro, ¿te acuerdas? Ahí está, esta foto ya la vimos la vez pasada, ¿eh? No, está nueva. Mandó una nueva foto. ¿Es nueva? Sí, señor. ¡Epa! Este ganó la remera, será. ¿Ganó o es otro? Ganó la remera que habíamos regalado acá, la remera Es autografiada. Belén, dicen. Belén. Y si pues, está en una dice. bodega comiendo pororó con Estufa. estufa. Che, Julio Enciso. ¿Dónde sabe Julio Enciso? Buena pregunta, porque hoy Le quitaron salieron la muchas 10. informaciones, Le quitaron muchas la informaciones. 10. No está, o sea, no puede jugar porque está lesionado. La 10 la tiene, no sé quién tiene la 10 en el Brighton ahora. Le dio la 31, no me acuerdo muy bien. Perdió su dorsal. Yo creo que
está más para salir que para otra Te cosa. están, como lo dije la vez pasada, es el típico jefe que te está apretando ahí para que salga nomás ya. Salí nomás ya. Y para mí, Julio Enciso tiene que irse ya o al Atalanta, o a la Roma, o al Palmeiras. ¿Cualquiera de los tres? Cualquiera de los No, tres, a mí no no. tengo problema. Para mí que... Yo tengo alguno que otro preferido ahí. ¿Y cuál es tu preferido? Decime. Atalanta. ¿Atalanta? Atalanta, proyecto que vendió jugadorazo. Holjum vendió al Manchester United, vendió jugadores a la Juventus, tiene a Delema Lugman también, que es un jugadorazo. Son campeones de la Europa League, están en la Champions League ahora. Yo creo que, bueno, fanatismo, lo grande que es, la hinchada que tiene, la Roma excelente, pero hoy deportivamente es un proyecto mucho más serio el del Atalanta, por ejemplo. ¿Coque? Atalanta juega Champions. Ujú. Yo te diría la Roma porque es un equipo que siempre Histórico. está histórico de la Serie A. Sacó jugadores... Pero si me decís hoy en día, me gustaría verlo en Season Champions. A mí me gustaría que juegue. Yo, eso es lo que pido. Yo quiero que juegue. Que juegue nomás. Mira, te tiro un poco un dato para que Decime. vean lo del proyecto que está haciendo el Atalanta. Aparte de ser campeón de Europa League y estar clasificado a Champions, mira los jugadores que vendió. Decime. Holjum, el Rasmus Holjum, el jugador del Manchester United, 73 millones de euros, casi 74. El Cuti Romero en 2022 al Tottenham, 52 millones. Kup Mainers de la Juventus, 51 millones. Kulusevski, el sueco, Ujú. a la Juventus, después evidentemente fue al Tottenham, 39 millones. Sacó jugadores que sí, el que era jugador de Barcelona, 32 millones le había mandado el Milan. Realmente, si te pones a pensar, es un equipo que a mí me gusta más, es el Ujú. Atalanta. Aparte de jugar Champions, aparte de jugar, haber ganado la Europa League, Ujú. te das cuenta que es un proyecto serio y que muchos jóvenes dan ese siguiente paso saliendo del Atalanta. Y me encantaría que vaya ahí. Y es muy loco porque... Es más, Gasperini, Sí, ya lo había querido. Pero Cuando- está en la Roma. y pues está en la Sí, Roma ahora. Y Pero Gasperini era lo del quería Atalanta. cuando estaba en el Atalanta. Ah, claro, sí. sí. Ya lo quería. Y después... Equipo trampolín, así Exacto. mismo. Exactamente. Y después, ahora mismo el Atalanta sigue con ese pedido, pero Gasperini está en la Roma. ¿Y quién Imagínate. aparece? La Roma. La Roma también. La Roma también. Y otro detalle es... Yo sé que me van a decir Sudamérica. Yo insisto con esto, muchachos. Yo insisto con esto. Se les puede ir a competir al europeo. Compite lo de Palmeiras. Palmeiras es, en serio, es un buen proyecto también. No. Es un buen proyecto también, Franco. No me puedes decir que es no. un excelente proyecto y yo sé que le pueden competir a los equipos europeos, que le hicieron partido en el Mundial de Clubes, que todo bien. Pero si sos un tipo que tiene, ¿cuánto tiene Julio Enciso? 23 años. Y más que nada por eso Y también. tenés muchísima nafta todavía. Trata de competir, ya llegaste. Ni Ya en pedo te llegaste. vayas al Palmeiras. Ya llegaste. Trata de competir Amigo, nomás ya. sos el mejor jugador paraguayo. No puedes estar jugando en el Palmeiras. Ya llegaste, Marco. Seguí Anda a jugar en Europa, compitiendo, vos. te da la nafta hasta que no te dé más. Trata. Es un jugadorazo porque tiene las condiciones para romperla en la Premier League. El Palmeiras se puede pasear si quiere, pero ya te diste cuenta en ciertos Ujú. partidos Ujú. que el tipo tiene las condiciones para romperla. Y si le pone caja quinta, se enfoca en el fútbol, lo va a hacer. Y si las lesiones lo permiten, Pero es que que, se mantenga. es que realmente Julio Enciso siempre estuvo en caja sexta. Sin problema. Sin problema. Sin problema. Porque él demostró. Y yo no entiendo más qué tiene que demostrar. Porque es una lástima que le haya tocado el tema Hustler. nomás la continuidad y le cagaron los técnicos, las lesiones le cagaron. ¿Qué? Hustler le cagó. Hustler fue el... Para mí, yo lo hago responsable al técnico, ¿eh? Sí, Yo ese lo hago tipo responsable al odia a técnico. los No, sudamericanos. no le quiere a los jugadores No sudamericanos. le quiere a los jugadores sudamericanos. Y vos sabés que se le escapó justamente Joao Pedro. Mm. Joao Pedro se le fue del Brighton, No, se fue pero al venta- Chelsea. venta histórica. Una locura. Sí. No es que se le escapó, pero mira, vos lo estás teniendo ahí y no lo haces jugar, no lo haces jugar, no lo haces jugar. Pum, se va en otro equipo y se vuelve figura. Ahora, por ejemplo, le pasó Campeón del mundo. a alguien que le pasó lo mismo fue Jeremy Sarmiento, ¿verdad? Sí. Ecuatoriano, pero creo que es ecuatoriano inglés. El ¿no? Colo Barco también lo mismo. El Colo Barco, Colo era- Barco. Está rompiendo era una locura. Racing de Estrasburgo, está Racing de rompiendo ahora. Estrasburgo. Está jugando bien. En Boca era una locura. Era literalmente, vos decías, puta, el Colo Barco va a estar en la selección argentina en unos años. Ya dio el salto a Europa. Por suerte, el Lo Colo Barco borró se- Hustler. Cayó un equipazo el Colo Barco, cayó un equipazo Racing de Estrasburgo con jugadores jóvenes. Sí. Bueno. Y a Jeremy Sarmiento le pasó lo mismo. Ahora volvió Jeremy Sarmiento y está metiendo goles. Uno de los máximos goleadores de la
pretemporada al Brighton. Pero Ojalá no le haga lo mismo. Ahí lo dice Freddy, que no lo haga lo mismo a no. Diego Gómez, boludo, por favor. Esperemos que no, y justo se lesionó. Sí, será. por eso. Justo se Eso es lo que a mí lesionó. me da miedo. Che, pero el que está sonriendo también en este mercado, ¿sabe quién es, Coque? ¿Quién? Cerro Porteño. Ah, claro, sí. Cerro le entra Porteño, plata ahora. sí, por el mecanismo de solidaridad de la 4%. FIFA, Cerro recibirá alrededor de $560.000, es decir, el 4% de la transferencia total. Y vos sabés que en Cerro no salió bien Alderete. Yo me acuerdo, yo me iba Le mucho en retaba esa época, se muchísimo. le retaba mucho. Se le silbaba mucho, pero demostró y supo pasar ese momento donde la hinchada en algún momento le silbó, se enojó, fue blanco de puteada y el tipo demostró y hoy en día es querido por todos. Totalmente. Y la gente de Cerro, mucha gente le dé una disculpa a Omar Alderete. Es más, estamos hablando de los paraguayos en Premier y Diego Gómez habló justamente y ¿sabes lo que dijo Diego? Dijo, cuando llegué recién acá en diciembre, estuve viendo un partido contra el Crystal Palace y ahí me sorprendió mucho porque el Brighton estaba jugando de local y era una locura la forma en la que jugaba por la forma física, era emocionante ver desde afuera, era otra cosa. Después, era preguntarme, Eso dijeron... ¿cómo voy a hacer yo para jugar acá? Para mí fue impactante ese día, porque mirá, ahora Venía a mismo jugar con Messi igual. eso, Sí. claro, pero igual no Imagínate. podés compararme la MLS con la No, obvio, pero imagínate Ya sé que Messi, no, Messi, no te Messi, estoy comparando, Messi. te estoy haciendo dar cuenta más de que el tipo no es que salía de libertad directo para irse No, allá. pero igual él venía es muy a jugar- loco, es muy venía a loco, jugar- es muy ve- loco. Él estaba jugando con Messi, boludo. Una locura. Che, brother, estamos hablando de los paraguayos en Premier, man. En serio, vio. ¿Por qué lo que sos tan ¿Por qué CR7? sos tan- Tiene Pero ¿por qué nomás. tenemos ¿Por que qué sos tan llevar hater de Messi? hacia ese punto? Mi amigo jugaba con Messi. O sea, Con el La mejor jugador de la Premier. historia. Estamos hablando de la obvio, liga. pero no es que sale el fútbol local y va directo allá. Hizo un paso importantísimo al jugar con Claro. Sergio Busquets, Claro. Lionel Messi, Jordi Alba, entre otros jugadores. Bueno. Y ahí recién va a la Premier. Bueno. Tenemos más fotos para ir despidiendo. Perfecto. Bueno, nos vamos retirando. La noche de hoy. Espero que hayan disfrutado con nosotros. Dice, Marcos está triste porque se casa el bicho. Sí, dice. se casa el bicho y no se casa con Carísimo Marcos. su anillo. ¿Y sabes cuánto vale? ¿Cuánto? ¿Cuánto vale? Todo vuela en internet, 3 millones dicen. Puede ser. Puede ser. Bro. Bueno, No sabemos. Bueno, señor Marcos. ¿con qué Señor va? Franco, muchachos. nos vamos, Nos señores. El próximo martes. El Chao, próximo chao. martes Chao, con más gente. de Tigo Sport, pasión por Tigo Sport. Gracias por todo. Chau.